Jóvenes estudiantes, voy a aprovechar en estos minutos para darles a ustedes una clase bastante concreta para complementar lo que tal vez no alcance el tiempo en la hora normal de nuestra clase. Me estoy refiriendo a la parte de las derivadas, que no está del todo zanjado, puesto que solamente les he evaluado inclusive derivadas básicas, nada más, pero falta, por ejemplo, las derivadas de funciones compuestas, que eso es lo que más viene en el examen final. Entonces, ojalá les sirva a ustedes lo que voy a hacer a continuación, la clase de las derivadas de las funciones compuestas. Recuerdo que yo hice esta clase en un jueves en la noche que correspondía a videoconferencia, pero entendiendo de que no todos están en clase, quiero en esta oportunidad hacerlos y también con sus respectivos ejemplos, ejercicios, porque esa noche tampoco alcanzó el desarrollar todas las derivadas de las funciones compuestas con sus respectivos ejemplos. Por eso es que ahora les voy a detallar todo eso, porque viene, por ejemplo, próximamente su calificada número 3, y ahí entra, por ejemplo, cálculo de límites con derivadas. Se requiere hacer derivar. La razón de cambio también se requiere derivar. La función marginalidad también se requiere derivar. Las funciones crecientes decrecientes se requieren derivar. Y siempre ahí va a estar presente las derivadas de funciones compuestas. Entonces, me espera un instante, chicos, y voy a empezar a explicar para que lo tengan ustedes como si estuviésemos haciendo una clase. Un ratito entonces, chicos. Bueno, entonces a ver si aquí empiezo a difundir lo que ustedes lo requieren. Ya espero que les sirva y de tal manera que lo sepas aplicar en su momento. Las derivadas de las funciones compuestas. Evidentemente, mis queridos estudiantes, para que puedas entender las derivadas de las funciones compuestas, tienes que tener los conocimientos bien claro de las derivadas de las funciones básicas. ¿Correcto? Por ejemplo, yo digo acá 1. Tengo la función f de x, x a la n. Sabes que su derivada, eso ya es una función básica, la derivada de esa función es igual a n por x a la n menos 1. Eso ya lo sabes. Ahora, ¿qué pasa si esta x ya no es simplemente x, sino ya es un nuevo polinomio? G de x, ¿me entiendes? Elevado a la n. Por decir acá, con los ejemplos te voy a aclarar, por supuesto. Acá x al cuadrado menos 3x más 1, un polinomio, lo que sea acá. Entonces, ustedes van a tener que saber derivar con claridad esto.
va a ser la derivada. La n es similar a esto, esta es la base. La n baja aquí también, ¿ya? Entonces sería n de g de x, es como si fuese x, pero acá queda también a la n menos 1, ¿me entiendes? Igualito. Pero como quiera que esto ya no es solamente x, ya no es solamente x, sino es un g de x, es un polinomio, entonces acá tienes que multiplicar por la derivada de ese polinomio. ¿De acuerdo? Eso es el número 1 que tienes que saber. Por ejemplo, tienes f de x igual x al cubo menos 3x al cuadrado, por decir, más 2x y menos 6, por decir, a la sexta. Y debes derivar. Entonces, toda esta expresión es esto de acá. Allá. Entonces, la derivada va a ser igual a la n, que es 6, baja. 6 por, copias todo esto. X cubo menos 3x al cuadrado más 2x menos 6, n menos 1. 6 menos 1, 5. Y ponme atención, por, mira, la derivada de todo esto. O sea, tienes que derivar ahora todo esto, acá a su lado multiplicando. Ya felizmente, derivadas básicas, lo sabes, sería 3x al cuadrado, 3x al cuadrado menos 6x más 2. Ya tú sabes, la derivada de un número es 0, ya no lo copias. Ahí queda. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, luego voy a hacer diversos ejemplos. Solo le voy a proponer un ejemplo en cada una de las derivadas de funciones compuestas, ¿ya? Pero ahí tienes tu modelo. Esto puede ir cambiando cualquier otra función, no siempre polinomio, como luego voy a explicarlo. Pero vamos ahora 2. F de x igual la raíz cuadrada de x. Se los había dicho a ustedes, aprendan bien la derivada de esto. Y estoy seguro que muchos de ustedes sí lo han aplicado. Es 1 dividido entre 2 por la raíz cuadrada de x. Pero eso es cuando es solamente x. Acá viene lo bueno, ¿sí? Aquí solamente es x, ¿verdad? Ahora ya es una nueva función. Acá viene lo bueno. F de x igual la raíz cuadrada, y acá hay una nueva función, g de x. En vez de x, ahí hay otra función. ¿Cómo es su derivada? Es similar a esto. O sea, su derivada va a ser 1 dividido entre 2. Mire, estoy copiando igualito. La raíz cuadrada de x, pero aquí ya no es x, es g de x. G de x, ¿me entiendes? Ahí está. Y acá a la altura de la fracción vas a multiplicar por la derivada de g, por la derivada de esto. Ojalá usted lo tenga en un recuadro. Número 1 con su ejemplo. Número 2 de raíz cuadrada. Ahora te propongo un ejemplo. Ejemplo. F de x es igual a la raíz cuadrada, por decir, de e a la x menos 3x. Ahí está. Esto es e a la x, ¿sí? Derívate, dice. Aquí tienes tu fórmula. Acá está, la número 2.
¿Cómo derivo? Ahí tengo mi fórmula. Es 1 sobre 2 veces la raíz, mira, g de x, pero g de x es lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Y eso es copias igualito. E a la x menos 3x. Pero mira la fórmula, por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Allá, por derivas e a la x. Tú sabes que la derivada e a la x es la misma. Derivadas básicas. Y la derivada de 3x es simplemente 3. Ya está. ¿No? ¿Y por qué lo he puesto acá? Qué loco el profesor. Corresponde acá, ¿sí? Ese es el ejercicio. Por e a la x menos la derivada de 3x, 3. Ya está derivado. Vamos a un tercero. Tiene que saber esto bien, mis queridos alumnos. Bien, bien, bien. A ver. F de x igual e a la x. Entonces poner la básica. Su derivada es la misma. Es e a la x. Ahora bien, ¿qué pasa si ya no es solamente x? Sino es e y acá hay una función g de x, que puede ser un polinomio, lo que sea, ¿no? A ver, ¿cómo es su derivada? Su derivada es igualito, la misma, e a la g de x. Pero siempre tienes que multiplicar a la altura de la base, por acá, por no acá arriba, cuidado. Acá tienes que multiplicar por la derivada de g, ¿no es cierto? Derivada de g de x. Ya tienes acá. Ya tienes acá. Y falta su ejemplo. Ejemplo. A ver, f de x, que sea, por decirles, e a la raíz cuadrada de x. Derívate, dice eso. No le tienes que temer, joven o señorita. Simplemente raíz cuadrada de x hace las veces g de x. Y listo. Entonces, la derivada va a ser igual la misma e a la raíz de x multiplicado, ¿qué dice? La derivada de g, pero g, ¿quién es? El que está acá arriba. Y esta es la derivada básica, ¿no? Derivada básica, ¿dónde está? Ya lo perdí, acá está, pues, la derivada básica. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de x es 1, ¿no es cierto? 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Listo, se acabó. Hasta ahí entonces, espero que lo tengas presente y voy a continuar en la siguiente pantalla. Voy a continuar con otras derivadas de otras funciones de tal manera que tengas a la mano todas esas con su respectivo ejemplo. Muy bien. Entonces, un ratito. 4. F de x igual logaritmo natural o neperiano de x. Es la básica. Las básicas sí te jalaría la oreja si no lo sabes. Ya tienes que ser perfectamente las básicas. Su derivada de acá, de esta función, es simplemente 1 entre x. Nada más. Ahora veamos qué pasa si aquí es otra función. F de x, por decir así, logaritmo natural de g de x. ¿Me entiendes? G de x. Una nueva función ahí. Función de función, función compuesta. ¿De acuerdo? Yo quiero derivar eso como estudiante. Su derivada va a ser igual a 1, la base igual, x, pero x g de x acá. G de x. Por la derivada de g a la altura de la fracción. No acá abajo, cuidado. A la altura de la fracción. Ya está.
Aquí lo tienes, jovencito, señorita. Y vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. F de X, por decir, logaritmo natural de la raíz de X. Listo. Quiero derivar eso. Muy bien. La derivada será 1 sobre, ahí está, g de x, que es la raíz de x, por, mira, derivada de g, pero raíz cuadrada ya es básica, pues, es 1 entre 2 raíz de x. Y mira, 1 por 1, 1 sobre raíz de x por raíz de x es x por 2, 2x. Ya está. 5. Ahora, ¿cómo es la derivada de la función exponencial, digamos, con base a de x? ¿Cierto? Es la básica. La que está a la izquierda, las primeritas son las básicas. Y las que están más abajito son de funciones compuestas. Su derivada es la misma a la x, pero a la altura de la base tienes que multiplicar por logaritmo natural de la base a. Así es su derivada. Ahora bien, ¿qué pasa si ya no es solamente x? Sino, por ejemplo, es a elevado a la g de x. ¿Cómo derivo? Aquí va, jovencitos. Derivada igual la misma a la g de x. A su ladito que va el logaritmo multiplicando, ¿no? El logaritmo natural de a. Pero no debo olvidarme que debo derivar también por g'. Si te olvidas, ya no es lo mismo, joven. Por lo tanto, aquí lo tienes. Ejemplo. F de x, por decir, 2 elevado al logaritmo natural de x. Deriva eso, te dicen. Perfecto, tienes acá la mano. La derivada va a ser, este es g de x, jovencito, sería la misma, 2 a la logaritmo natural de x por su logaritmo, ¿sí?, natural de la base, ¿correcto? De la base, multiplicado, ¿sí?, multiplicado por la derivada de g. ¿Y quién es g? El logaritmo natural. ¿Y su derivada cuál es? 1 sobre x. Ya está. Resuelto. Bien. A ver, ya está, pues. Ya les he dado lo más importante de las derivadas de las funciones compuestas. Puede venir el ejercicio de la forma que quiera. Si el alumno aplica en forma correcta las reglas que les he dado, estoy seguro que vas a llegar a la solución. Nada más. Pero si el alumno no lo ha asimilado bien, sencillamente va a tener dificultades, ¿no? Por ello les sugiero, y se lo estoy haciendo justamente para que tengas a la mano, todas estas fórmulas de las derivadas de las funciones compuestas. Pero ya te he dicho, la base es que sepas las derivadas de las funciones elementales o conocidas como funciones básicas, ¿no? A ver, acá por si acaso más te voy a indicar
¿Qué pasa si tienes f de x igual a logaritmo? Ya no neperiano, sino logaritmo en base a de x. Eso también se los he dado en su momento. ¿Cómo es su derivada? Hay que saber la derivada básica. ¿De acuerdo? En el caso del logaritmo de básica en base a de x es 1 entre a logaritmo entre x, digo, logaritmo natural de la base. Así es la derivada básica del logaritmo. Mira, si acá fuese por decir 3, entonces sería 1 sobre x logaritmo natural de 3. Así es la derivada cuando es la básica. Pero ¿cómo es cuando está, digamos, función compuesta, ¿no? A eso voy. F de x ahora es el logaritmo en base a de g de x. De g de x. Su derivada, aquí va lo bueno, va a ser también igual a 1 entre x, pero x es cuando es solamente x, pero aquí es g de x, por lo tanto aquí va g de x. Y a su ladito, ¿quién está? El logaritmo natural de la base, y la base es a. Pero me falta derivar esto, va a la altura de la fracción por la derivada de g. Listo, mis queridos alumnos. Ahí está. Ejemplo. Imagínense, por ejemplo, que tengas en un examen y te digan logaritmo en base 2, ¿correcto? En base 2 de x al cubo menos 2x al cuadrado más 1. Deriva eso, te dice. Listo. Entonces, la derivada va a ser igual. Ahí tienes. Esta g de x es todo esto. A es 2, la base. Haces tal como está, joven. No hagas otra cosa, sino simplemente lo que te estoy guiando. Aquí acá va 1. G de x es todo esto. X al cubo menos 2x al cuadrado más 1. Eso es hasta aquí. Por el logaritmo natural de la base. Y la base es 2. Ahí está. Y acá a la altura de la fracción, la derivada de g. ¿Y quién es g? Todo esto. ¿Me entiendes? Derivas acá arriba. Deriva de x cubo, ya tú lo sabes. 3x cuadrado. Deriva de 2x cuadrado es 4x. Y deriva de 1 es 0. Ya está. Si quieres, esto lo pones acá, da lo mismo, ¿no? Ahí está, mis queridos alumnos. Y eso es todo. Eso es todo respecto a las derivadas de las funciones compuestas. Recuerda, en el examen final te van a preguntar sí o sí o lo vas a aplicar de funciones compuestas. No necesariamente te lo van a dar a las funciones básicas porque son elementales esas. Por ello es que te lo estoy dando todo esto. Y voy a aprovechar acá de recordarles algunas cuestiones que a veces el alumno no se acuerda bien, ¿no? Cuando tienes una suma, f más g, si quieres menos, más, menos, h, son funciones, ¿me entiendes? Y así, todas las funciones que querramos. Y quiero derivar. Recuerdo cuando he estado calificando su segunda práctica, en producto el alumno cometió un error, pero tremendamente garrafal. No solo uno, 2, 3 alumnos. No puede ser eso, joven.
No puede ser. El alumno piensa que lo que se deriva en una suma o una resta es lo mismo que un producto o una división, y no es así, pues, joven. Y ahí ya tiene cero, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se deriva una suma de funciones? A cada uno derivas a f, si es más, pones más, si es menos, pones menos, derivas a g, pones más, menos, derivada de, luego está apareciendo h, etcétera, derivada más, menos, etcétera. No hay problema, se deriva cada uno, ¿ya? Ahora, voy acá, que no lo captó bien algunos estudiantes, yo quiero derivar f por g, o yo le llamo muchas veces u por v, ¿ya? Da lo mismo. El estudiante al cual le he hecho mención ha puesto así, f derivó por g derivó. Eso es, no es así, pues, joven, ¿ya? Entonces, aquí, mis queridos alumnos, mis queridos estudiantes, tiene su propia regla. Se deriva al primero. Se deriva al primero. No se nota esa derivada. Se deriva al primero y se multiplica por el segundo sin derivar. Más se copia el primero sin derivar y se multiplica por el segundo derivado. Así es lo correcto, joven. Es una división lo mismo. F entre G. Quiero derivar una división. Hay estudiantes que piensan que la deriva de una división deriva arriba entre deriva abajo. Eso es totalmente falso. Escúchame. ¿Cómo se deriva una división? Primero derivas al numerador, F. Derivas al numerador, lo multiplicas por el denominador, sin derivar. Luego menos, cuidado, acá es más, acá es menos. Luego escribes el numerador sin derivar y multiplicas al denominador con su derivada. Es igual que esto, ¿no? Pero con menos, pero eso no es todo. En el denominador siempre hay fracción. En división siempre hay fracción. Y pones este mismo denominador G elevado al cuadrado. Ya está. Entonces, jóvenes estudiantes, ahí tienes las diversas derivadas de funciones compuestas. Les recomiendo que lo estudien, lo apliquen, practiquen ejercicios y estén listos para poder, digamos, afrontar a cualquier tipo de derivada, ¿no?, que te pueden pedir. Voy a hacer en la siguiente pantalla, voy a hacer unos ejercicios combinados. Aquí tenemos un primer ejercicio. Por ejemplo, se le pide que deriven a esta función. Pues no lo he puesto f de x, se me fue ya. Acá lo pongo f de x. Esta es la función, deriva. Ya no es pues una derivada de una función básica, digamos elemental, ya no. Es de función compuesta. El alumno se da cuenta que no es básica porque lo noto acá claramente. ¿Cómo voy a hacer esto acá con potencia 5? Entonces, de hecho, que es derivada de funciones compuestas. ¿Cómo es eso? ¿Te acuerdas? Potencia n. El 5 baja. 5 raíz de x menos x
5 menos 1, 4. Por, mucho cuidado, la derivada interna. Deriva, esto es una suma, deriva, derivas, ¿no? Y la derivada de raíz cuadrada de x ya es derivada básica. 1 sobre 2 raíz de x menos la derivada de x es 1. No vayas a poner a la quinta, cuidado. Es solo la derivada. Y ya está. 2. F de x igual logaritmo natural de la raíz cúbica de x. Deriva eso, te dice. Muy bien. F, a ver, su derivada va a ser igual. Como es un logaritmo, es 1 entre la raíz cúbica de x. Pero por la derivada, ojo, por la derivada de la raíz cúbica de x. Acá le pongo su derivada y prosigo acá. Esto ya no hay nada que hacer. Queda 1 sobre la raíz cúbica de x por... Esta raíz hay que hacerlo, ponerlo en forma para que se me facilite la derivación. Ustedes saben que es lo mismo, ¿verdad? Raíz cúbica de x es x a la 1/3, derivada. Esto vuelvo a copiar lo mismo, la raíz cúbica de x, ahí está, 1 por, ahora sí deriva acá. Como aquí es su derivada, el 1/3 baja, 1/3 por x a la 1/3 menos 1. Y hace un poquito de operación acá y listo, y se acabó el ejercicio. La raíz cúbica de x. Acá quedaría 1/3 x a la menos 2/3. Ya está. Otro ejemplo. F de x igual dos elevado a la x al cubo menos 1 sobre la raíz cuadrada de x más e a la x al cuadrado menos 2 mejor 8. 8 a la menos x al cubo. Deriva eso. Tipo exámenes, que te pone así varios. 1, 2, 3, 3 funciones, que vale cada uno un punto. Entonces, yo siempre les digo, cuando estoy explicando en clase a mis alumnos, les digo, mejor coge cada uno. A esto le llamas F1, a este le llamas F2, a este le llamas F3 y a este le llamas F4. Y empiezas a derivar cada uno. F1 de x, ¿quién es? 2x, 2 a la x al cubo. Derivas por separado, pues si no, no te alcanza la fila. Ya, derivo. Para eso tienes que acordarte, ¿no? La derivada va a ser igual a exponencial de base 2, es la misma. 2 a la x al cubo, a su ladito el logaritmo natural de la base 2. Multiplicado a esta altura mismo por la derivada de esto, que viene a ser 3x al cuadrado. Listo, ahí termina. Paso al siguiente. F2
es 1 entre la raíz cuadrada de x. Acá no puedo aplicar la derivada porque está en el denominador. Tengo que llevarlo al numerador. Esto es lo mismo que decir 1 entre x a la 1 medio. Porque la raíz cuadrada de x significa x a la 1 medio. Y ni así tampoco me sirve. Tengo que llevarlo esto al numerador. Y ustedes saben que al numerador se va con exponente contrario, menos 1 medio. Menos 1 medio, ¿sí? Menos 1 medio. Ahora recién derivas. Entonces la derivada de esta función sería este menos 1 medio baja menos 1 medio x a la menos 1 medio menos 1. Y termina acá menos 1 medio x efectuando menos 3 medios. Listo. Listo, joven. Tercero, f3, ya bueno, de x. ¿Quién es? E a la x al cuadrado. Derivo. Como es exponencial con base e, es la misma. Pero tengo que derivar x cuadrado. Y su derivada es 2x. Listo. F3. F4, disculpen. F4. F4. ¿Cómo es? 8 elevado a la menos x al cubo. Es una función exponencial de base 8. Su derivada, aplico la fórmula, es la misma. 8 menos x al cubo. Pero acá a su ladito va el logaritmo natural de esa base 8. Y aún falta derivar menos 3 menos x cubo. Y la derivada de menos x cubo es menos 3x al cuadrado. Listo. Ahora diría el alumno, ¿y ahora qué hago, profesor? ¿Lo reemplazo? No, no es necesario, porque está ya explicando que esto es esto, esto es el otro y esto es el otro. Listo. Ahora, si tienes espacio, lo copias, pues su resultado menos su resultado más su resultado, ¿no? Pero yo sugiero de que no hagas eso, porque ya lo estás haciendo acá y estás especificando quién es cada uno, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún problema. A ver, por acá, 3. F de x igual el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más e a la x menos 2x cubo. Deriva eso, te dice. No le tengo por qué temer. Logaritmo neperiano es su derivada. A ver, la derivada de un logaritmo neperiano es 1 sobre todo esto. Raíz cuadrada de x más e a la x menos 2x al cubo. Multiplicado por la derivada de esto. No te vayas a olvidar en esa situación. Y la derivada de la raíz de x, ya te lo dije, eso tienes que hacértelo de memoria. 1 sobre 2 raíz de x. Más la derivada de e a la x es e a la x. Menos la derivada de esto de acá, 3 por 2, 6x cuadrado. Se acabó. Entonces, ahí tienes ya, si quieres, esos ejemplos para que te modeles. Cuando estés frente a un ejercicio, dice, acá tengo mi modelo, que el profesor me está guiando y me puede valer de eso. Quisiera en la siguiente pantallita poner ejercicios de derivada, de producto y de división, que ahí hay problemas de algunos chicos que no lo han asimilado, no lo han aprendido. ¿Ya? Así es que voy a
pasar a otra pantalla y ahí voy a explicar y prácticamente con eso estaríamos terminando lo que he pretendido de que usted lo tenga, ¿no? Las derivadas de las funciones compuestas, lo tengas en tus apuntes, bien claro todas las fórmulas que te he dado, ¿no? Y los apliques. Muy bien, mis queridos alumnos. En esta situación, mis queridos estudiantes, no creyera que te vayas a complicar. Se nota con claridad de que acá hay un producto. Esta es una función como decir U y la otra es V, o si quieres F y la otra es G. ¿Qué están haciendo? Están multiplicando, por lo tanto es pues una derivada de un producto. Mucho cuidado porque son funciones compuestas. Esta es compuesta, es también compuesta. Así es que su atención. A ver, ¿cómo era? Este es el primero o la primera función y esta es la segunda. Deriva a la primera función. Deriva a la primera función. Y eso ya es compuesta. 5 por x al cuadrado menos 1 elevado a la 4. Pero ahí queda. No, señor. Tienes que derivar la parte interna por 2x. Porque del 1 es 0. Todo esto es la derivada de esto. Multiplicado por la segunda sin derivar. La segunda sin derivar, 2x al cubo menos 3 a la sexta. Más, voy a pasar a este lado. Ahora se coloca la primera función sin derivar. X al cuadrado menos 1 a la quinta. Se copia igual. Multiplicado por la derivada de la segunda función. Derivas esto. Sería 6 por 2x al cubo menos 3, le quitas 1, queda 5, multiplicado por la derivada de acá adentro. 3 por 2 sería 6x al cuadrado, y aquí la derivada esto es 0. Ahí está, joven. Y finalmente, 5. A ver, supóngase que tuviesen f de x igual x al cuadrado menos 1 entre x al cubo menos 2. Y te dice derivar, ¿sí? Notamos pues de que esto es una división. Entonces, procedo a aplicar la derivada de división. A ver, en una división siempre hay fracción. Ya. Derivo el numerador. Derivada de x cuadrado es 2x. Menos de 1 es 0, ya no lo copio. Derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar. ¿Sí? X cubo menos 2. Repito, derivas el numerador. Derivada de x cuadrado es 2x. Y de 1 es 0, ya no lo copio ahí. Por el denominador sin derivar. Menos, ahora al revés. Copias el numerador sin derivar. X cuadrado menos 1.
y lo multiplicas por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es x cubo, su derivada es 3x al cuadrado, y de esto es 0. ¿Y qué se pone el denominador? X al cubo menos 2, tal como está el denominador, pero elevado al cuadrado. Ahora, aquí de repente puede ser un poco operaciones algebraicas. El denominador sí déjalo como está. Entonces, la derivada vendría a ser igual a, vamos a ver, 2x por x cubo me da 2x a la cuarta, 3 más 1, ¿sí? Menos 4x. ¿Me dejo entender? 2x por x cubo, 2x cuarta. Más por menos da menos 2x por 2, 4x. Ahora viene acá. 3x cuadrado por x cuadrado me da 3x cuarta. Con el negativo, menos 3x cuarta. 3x cuadrado por menos 1, menos 3x cuadrado. Con este menos, más 3x cuadrado. El denominador lo dejas tal como está hecho. No se desarrolla el binomio, por las puras harías. X al cubo menos 2 elevado al cuadrado. Reduzca términos semejantes. 2x cuarta menos 3x cuarta me da menos x cuarta. Más 3x cuadrado. Más 3x cuadrado. ¿Está bien? Y menos 4x. Y el denominador queda tal como está. Al cuadrado. Bueno, antes de finalizar, le voy a proponer acá unos ejercicios para que practiquen. ¿De acuerdo? Listo, mis queridos alumnos. Ejercicios propuestos, ¿no? Derivar. 1. F de x, la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. 2. F de x igual e a la menos raíz de x más 1. 3. F de x igual 2 elevado a la e a la x. 4. F de x igual logaritmo en base 4 de e a la x. 5. F de x igual 1 sobre x al cubo. 6. F de x igual 1 sobre 3 a la x. 7. F de x es igual logaritmo natural de x al cubo menos 1. 8. F de x igual 2 a la raíz cuadrada de x. 9. Logaritmo natural de e a la x. Y por último 10, un poquito más lugar, f de x igual x al cubo menos x al cuadrado a la sexta por x a la quinta menos 1 a la cuarta. 11 f de x igual
x al cuadrado entre al cuadrado sobre x más 1. Y finalmente 12, f de x igual e a la menos logaritmo natural de x menos 3 a la menos e a la x más 1 sobre la raíz cúbica de e a la x. Ahí tienes unos cuantos ejercicios para que puedas practicar. Todos ellos se aplican derivadas de funciones compuestas. Ok, mis queridos alumnos, entonces hasta acá les he hecho llegar lo concerniente a todas las derivadas de las funciones compuestas. De cada caso le he puesto su ejemplo y después le he hecho otros ejercicios y le estoy proponiendo estos ejercicios para que practique. Bueno, me despido hasta cualquier otro momento. Si es de su agrado, estaré de repente más adelante también subiendo otras cosas que requiere complementar, como por ejemplo la regla Hospital de repente o marginalidad, todo ello. Hasta entonces, mis queridos estudiantes, y que les vaya bien y seguir estudiando. Chao, chicos.